Tenemos una sociedad que cada vez se preocupa más por los problemas del ambiente y con razón, todos queremos preservar a nuestro planeta. Sin embargo, las soluciones que han sido utilizadas o que han sido incluso sugeridas por las organizaciones internacionales y por los gobiernos no están funcionando. Estas limitaciones al uso de combustible, por ejemplo, simple y sencillamente no está logrando nada. Edwin Iván Zarco es sociólogo, tiene una maestría en estudios amazónicos por la Universidad Mayor de San Marcos de Perú y una maestría en economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ganó el tercer lugar en el 14º concurso de ensayo Caminos de la Libertad con el trabajo Libertad Económica y Conservación de los Recursos Naturales y nos ofrece soluciones radicalmente distintas a las que vemos usualmente para los problemas ambientales. Edwin Iván Zarco, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Y cuéntanos, nos han dicho que lo que hay que hacer para proteger el ambiente es tener un gobierno que castigue más a quienes se portan mal, que ponga restricciones al uso de combustible, restricciones al uso de la tierra. Y tú nos dices que ese no es el camino. Cuéntanos. Bueno, gracias por la invitación, estuve muy contento de estar acá. Y bueno, sí, yo creo que el tema ambiental se ha estado planteando de una manera equivocada, ¿no? Creo que es importante rescatar la verdadera esencia de conservar los recursos naturales y buscar soluciones a los problemas ambientales. ¿Cómo parte esto? Bueno, normalmente se piensa que el mercado, el capitalismo va en contra de conservar los recursos naturales. De hecho, vemos que muchas de las manifestaciones de protección al ambiente son también en contra del capitalismo. Exacto. Entonces, hay la creencia o el mito que el capitalismo va en contra de la protección de los recursos naturales y eso se piensa en el mundo y en toda Latinoamérica y eso no es así. Porque los individuos, los emprendedores, están, digamos, impulsando soluciones de mercado a los problemas ambientales a través de tres principios básicos. Uno, derechos de propiedad definidos. Dos, a través de que existan políticas flexibles que impulsen el emprendimiento ambiental. Y tercero, pues las soluciones innovadoras que impulsan estos emprendedores del medio ambiente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los derechos de propiedad? ¿Por qué? Porque de esa manera, ya sea un empresario, una comunidad, digamos, tiene un vínculo con los terrenos o las tierras o los recursos naturales que están bajo su Si yo soy propiedad. dueño del terreno, voy a protegerlo porque pues, es el futuro mío y de mis hijos y de mis nietos, ¿no es así? Exacto, y además tú tienes el incentivo de, digamos, de protegerlo, porque nace ahí una información. Y tú con esa información te das cuenta de los costes y del producto que tú podrías ofrecer. Te doy un ejemplo. Una comunidad indígena, por ejemplo, en el Perú, tiene espacios ricos en biodiversidad y es propietaria, tiene derechos de propiedad sobre la comunidad y viene un emprendedor que quiere impulsar el ecoturismo. Como la comunidad tiene derechos de propiedad definida, puede asociarse a este empresario del ecoturismo y juntos pueden impulsar una propuesta de mercado donde no solo se conserve el medio ambiente, sino también se generen beneficios económicos para la comunidad y para el empresario del ambiente. En conclusión, se está impulsando un mercado, se está impulsando la conservación de los recursos naturales y se está impulsando beneficios económicos para una comunidad que busca la prosperidad. Edwin, hay un concepto en la economía que se llama la tragedia de los comunes y es cuando tienes algún tipo de terreno, algún tipo de extensión de tierra en que no hay propietario, termina depredándose. Cuéntanos qué tiene que ver esto, esta tragedia de los comunes, con lo que estamos viendo en materia medioambiental. Bueno, normalmente cuando un terreno no es de propiedad de nadie, las personas van a querer explotarlo en su máxima expresión. Pero hay que tener en cuenta un punto ahí, que es el mismo Estado ya que está impulsando esta tragedia. Por ejemplo, las áreas naturales protegidas en el mundo, si bien el Estado tiene, digamos, un objetivo loable de poder conservar grandes extensiones de áreas,
En la realidad esto no es eficiente en cantidad y eficiencia, porque no tiene los recursos, no tiene los suficientes guardaparques para custodiarlo Finalmente son invadidas estas y zonas y finalmente son depredadas. invadidas y depredadas. Entonces el mismo Estado está generando esta tragedia de los comunes porque no quiere dar ese tema a los privados. Es decir, tiene ese afán de monopolizar las tierras, ese afán de creer que solo el Estado puede conservar los recursos naturales, los grandes bosques, los grandes mares, los grandes ríos, y no lo va a poder hacer porque no tiene la información de tiempo y lugar, porque sus incentivos son más políticos y porque solo tiene en los gobiernos 5 años o 6 años para poder ejecutar estas políticas y las políticas ambientales son de más largo plazo. Edwin, cuando alguien sugiere que lo que hay que hacer para proteger a la naturaleza es expandir el sistema de libre empresa, el capitalismo y tener mejores derechos de propiedad, hacer que los parques, en lugar de ser públicos, sean privados, dicen que esto es imposible, que por su propia naturaleza un dueño privado va a depredar sus terrenos. ¿Qué les dices? Bueno, lo que pasa es que en la mayoría de las universidades, ¿no? Nos han enseñado ese concepto. Nosotros de jóvenes, en muchas universidades del mundo, en el debate, nos han hecho También en el creer, Perú. en el Perú también, nos han hecho creer que las únicas soluciones parten desde el Estado. Entonces hay todo un trabajo por hacer de enseñar que el mercado, que el emprendedor ambiental, que no solamente es un empresario como lo conocemos, sino una comunidad indígena, una ONG, un individuo amante de la naturaleza, puede conservar los recursos naturales de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque él está en un contacto directo con esas áreas ricas en biodiversidad y él sabe, pues está motivado a protegerlo. En cambio, el Estado no está motivado a protegerlo porque su agenda es netamente política. Además, que el Estado o los estados tienen otras prioridades que ya están trabajando en salud, seguridad, y el tema ambiental es la 10ª prioridad. Entonces, si consideramos eso, ya imaginemos pues cómo lo van a hacer. No lo van a hacer de una manera adecuada. ¿Hay ejemplos concretos de terrenos, propiedades que son protegidas ambientalmente por dueños privados? Claro que sí. En Latinoamérica tenemos la experiencia de conservación privada, ¿no? En el Perú se llaman áreas de conservación privada y van cambiando de nombre en Colombia, en otros países. Pero vamos a un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, en Perú la mayoría de la Amazonía es más del 60% de propiedad pública. Entonces ahí nacen los emprendedores institucionales. Por ejemplo, como no había propiedad, ellos promovieron las concesiones de conservación o las concesiones de ecoturismo. Es decir, dar al emprendedor propiedad de esos terrenos por 50 años. Eso les define derecho de propiedad y motiva al propietario a poder conservar esas tierras, ¿no? También hay propietarios, ya sean comunidades, otros propietarios en Latinoamérica que tienen terrenos ricos en biodiversidad. Entonces, ellos deciden conservar esos territorios, ¿no? Ya sea para promover la investigación, ¿no? O también para promover pues, el ecoturismo. Entonces en el mundo hay gente que ama la naturaleza y la quiere conservar. Hay profesionales y universidades que quieren estudiar la naturaleza y hay gente que quiere ir a estos lugares a recrearse, a salir de la urbe y recrearse en la naturaleza. Entonces hay propietarios, hay comunidades que a través del modelo de conservación privada están generando centros de investigación en la Amazonía, están generando áreas donde hay ecoturismo, ¿no? Entonces hay opciones, no solo en el Perú, sino en el mundo, que están demostrando que están protegiendo a especies en extinción y están protegiendo mares y ríos, sino que esta información está dispersa, los ejemplos están ahí y es importante ir, digamos, difundiendo que eso sí existe en el mundo, ¿no? Mucho se ha dicho, por ejemplo, que en Brasil, en la zona de la Amazonia brasileña, ha habido un deterioro, se han tirado selvas, hectáreas y hectáreas de selva, porque están entrando propietarios privados para difundir la ganadería. ¿Qué conoces de eso? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, lo que pasa es que puede haber sectores de la Amazonía donde ciertos empresarios quieren cultivar alguna especie, ¿no? Pero también hay otros casos, ¿no?, en la Amazonía donde hay empresarios que están protegiendo áreas ricas en bosques, ricas en fauna, ricas en flora, ¿no? Al final, lo que hace un empresario es ver costos y beneficios y impulsar la manera más innovadora de conservar los recursos naturales. Por ejemplo, hay empresarios que conservan grandes extensiones de bosques para poder comercializarlos. Entonces están conservando De hecho, vemos en bosques. Canadá, en Estados Unidos, en Finlandia, que hay bosques privados que se están renovando constantemente y se extienden porque la apuesta es seguir produciendo a lo largo de décadas, ¿no es así? Claro, y no se extinguen. Por ejemplo, hay una empresa de papel muy famosa que pues, tiene grandes bosques, ¿no?, de especies maderables, de donde produce papel, pero en estos mismos bosques también conserva especies de flora y fauna que ya estaban en peligro de extinción y las ha recuperado. Entonces vemos cómo produce papel, no para el mercado, pero a la vez conserva estos bosques con flora y fauna, ¿no? Y también en estos mismos bosques establece zonas recreativas. Entonces, ese empresario capitalista no está depredando el bosque, sino también lo está conservando a la vez y a la vez también produciendo un beneficio económico. ¿Cuál sería tu mensaje, sobre todo a estos jóvenes ecologistas que están furiosos con el mundo y que dicen que les están heredando un mundo con depredación? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que muchos de los jóvenes se están dejando guiar por algunos mensajes sensacionalistas y se están comprando este mensaje. Pero no es así. En el mundo hay grandes héroes ambientales, emprendedores ambientales que están conservando el medio ambiente, conservando los ríos, los mares y los bosques de una manera innovadora. Y creo que es importante que también conozcan a estos emprendedores ambientales, a estos héroes ambientales y vean que el mercado proporciona una solución eficiente a los recursos naturales y a la protección del medio ambiente. Edwin Iván Zarco, ganador del tercer lugar en el concurso de ensayo Caminos de la Libertad con el trabajo Libertad Económica y Conservación de los Recursos Naturales. Quiero agradecerte esta conversación. Muchas gracias por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.